transversal para todos y podemos escucharnos todos, incluso nuestra gente que nos acompaña. Voy a dejar con ustedes a Luis Mesina, Nomás FP, y acá a don Manuel Riesco de Senda. ¿Ya? Vamos a hacer un tema bien bonito, que no lo hemos hecho en otra oportunidad, y como les decía, la idea es que poder tener ambas posiciones con respecto a la AFP, lo conversemos, hacer un conversatorio y después de todo esto vamos a dar la posibilidad de que podamos hacer consulta. Va a ser Gustavo Tapia el que va a moderar esta parte final del día. La idea es empezar rápido, aprovechar el tiempo. La hora de inicio estaba por ahí puesta, hora de término no tenemos. Esperemos que sea un espacio de mucho provecho. Es un tema muy relevante, si bien es cierto, creo que ya nosotros hemos escuchado bastante sobre el tema de las AFP, lo medular ya lo tenemos, pero hoy en día acá las personas que nos acompañan, don Manuel Riesco y don Luis Mesina, son personas que conocen del tema en forma muy acabada, y por lo tanto es la oportunidad de nuestras vidas, y deberíamos felicitarnos de tenerlos acá como expositores que nos hablen del tema, para ir aclarando las dudas y podamos llegar también nosotros desde este espacio, salir unos verdaderos instructores del tema de Nomás FP, para poderlo transmitir a nuestras bases, que sin duda también deben estar expectantes por saber más del tema. Así que no hemos tenido un orden, no hemos hecho sorteo, nos vamos a quedarnos por alguna situación, me voy a quedar por la izquierda. Partimos bien. Voy a decir algo porque tenemos que avanzar, así que Partimos bien. compañero. No, sí. Hay micrófono. Habilitado. Bueno, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Muy complacido de poder participar en este importante evento de la Federación Minera. Bueno, yo me presento, soy dirigente sindical antes que nada. Soy dirigente del sistema financiero, de la Confederación Bancaria y del sistema financiero hace mucho tiempo. Soy un dirigente bastante antiguo. Y me ha correspondido en estos últimos meses oficiar de vocero de un movimiento que el 24 de julio del año pasado salió a las calles a gritar con mucha fuerza Nomás FP, de la cual evidentemente la gran mayoría del presente seguramente ha participado de manera activa. Y la demanda que levantamos es una demanda importantísima, porque tiene que ver con lo que nosotros también hemos denominado la política pública, quizás la más importante desde los últimos 44 años. A diferencia de muchos y muchas, hemos intentado situar el contexto de nuestra batalla, de nuestra demanda, en una demanda muy sentida, porque lo hemos dicho también con mucha fuerza, hace muchos años que el movimiento social en Chile, como movimiento que surge espontáneamente tras una demanda, como fue el movimiento estudiantil en 2011, no lograba concitar tanta adhesión. Ahora, quizás la diferencia que tenemos con el movimiento estudiantil, que la demanda nuestra golpea al corazón del sistema político, económico, social, cultural, porque están en disputa además dos paradigmas de intentar responder a ciertas interrogantes en la sociedad chilena. Si lo hacemos desde la perspectiva individualista o lo hacemos desde una consideración que es fundamental para la seguridad social, si lo hacemos mirando ese principio más elemental, que es la solidaridad. Están en pugna dos principios fundamentales a juicio nuestro. Y por lo tanto, la propuesta que la coordinadora Nomás FP ha levantado, una propuesta que intenta capturar o intenta representar a la gran mayoría de los trabajadores chilenos. Y hemos dicho que este movimiento es un movimiento transversal, es un movimiento que tiene cabida a todo trabajador, toda trabajadora, tienen cabida a todos los viejos actualmente pensionados, que son cerca de 1.870.000 compatriotas nuestros, 1.200.000 más o menos, hoy día están pensionados por las AFP, las compañías de seguros, y 670.000, un poquito más, están pensionados por el antiguo, por el IPS, las antiguas cajas de revisión. Entonces tenemos 1.800.000 compatriotas nuestros que viven el drama tremendo de las pensiones indignas que paga este sistema.
Yo podría latearlos con muchas cifras, los promedios nunca ayudan mucho, pero en términos generales solamente un dato. La Comisión Bravo, que entregó su informe hace 2 años atrás, señaló que si en 5 años no habían cambios estructurales, ya han pasado 2, quedan 3 años. Si no habían cambios estructurales, el 60% de los que se empezaran a jubilar después de los 5 años, insisto, quedan 3 años, iban a sacar pensiones por debajo del ingreso mínimo y un 40% por debajo del nivel de pobreza. Bueno, eso es relevante. Y como estamos aquí en la gran minería, le comentaba a un compañero hace poco que algunos historiadores siempre definían a la minería como la aristocracia obrera. Seguramente algunos de los más añosos recordarán ese concepto que tenía algo de notativo, tenía algo de caricaturesco también. Esta aristocracia obrera llena de privilegios respecto de otros mineros. Pero sin embargo, yo también pertenezco a un sector que era caracterizado o considerado también un sector privilegiado en la economía chilena. Hace 40 años entrar a un banco era mejor que entrar incluso a la universidad. Porque usted hacía carrera y en 30 años tenía asegurado prácticamente su futuro y el de sus hijos. Y tenía muy buena vivienda, teníamos una caja bancaria que era espectacularmente exitosa. Y por lo tanto éramos de esos trabajadores que se pueden considerar privilegiados o, dicho de otra forma, afortunados por haber encontrado trabajo en el sistema financiero y en el caso de ustedes por haber encontrado trabajo en la minería. Bueno, dicho eso, hay un dato que es relevante. Yo lo saqué el 1 de agosto al 2-3 de agosto, lo saqué porque me parecía importante actualizar algunas cifras, pero este dato es ilustrativo, que no tiene nada que ver con nosotros, pero sí tiene que ver con nuestros compañeros y compañeras, tiene que ver con nuestros compatriotas y tiene que ver con esa condición humana fundamental de los sindicalistas, porque aquí estamos entre sindicalistas. Y los sindicalistas no miran el entorno, no miran la sociedad a partir de su propia realidad. Tratan de comprender el fenómeno que les circunda, el fenómeno en el cual nosotros desarrollamos ciertos postulados. Bueno, y un solo dato que me parece ilustrativo para generar bronca, para generar indignación en los dirigentes sindicales, en especial a partir de una pregunta que hizo un compañero en el primer debate. ¿Cuánto hemos hecho los dirigentes sindicales por tratar de contener la ofensiva del gran capital? ¿O cuánto hemos hecho los dirigentes sindicales para tratar de recuperar aquello que teníamos antes del golpe militar, aquello que le daba sentido a nuestros sindicatos, aquellas peleas que dieron nuestros abuelos, nuestros padres, que permitieron que la sociedad chilena, después del año 40, 50, 60 hasta el 70, lograra superar en términos reales los niveles de pobreza que tenía nuestra sociedad? Y por supuesto que hoy día no somos tan pobres como lo éramos en el año 40. Pero en términos relativos, uno podría decir que sí, somos más pobres. No podemos acceder a todos los bienes y servicios que crea la sociedad. Y particularmente, que también lo decían en el foro anterior, a propósito de todos los bienes y servicios que genera la incorporación tecnológica en el mundo del trabajo, que es una de las grandes interrogantes que debemos preguntarnos los sindicalistas. ¿Cómo hacemos frente a estos cambios que son, yo diría, gigantesco y a una velocidad que antes nunca los habíamos presenciado, que cambian toda la forma de organización del trabajo y por consiguiente cambian además la manera de pensar, de razonar de los trabajadores? Lo que supone además que tenemos que pensar y repensar los sindicalistas, no es tarea solamente del mundo académico, preguntarnos y responder respecto a los nuevos desafíos que tiene la educación. Los trabajadores del futuro no van a ser los trabajadores que piensen como nosotros. Se habla de las competencias blandas, se habla de nuevas formas de competencia, de nuevas formas de habilitar las destrezas y las habilidades. Eso supone entonces la discusión sobre un tema más de fondo, que es el tema curricular, que en Chile los sindicalistas no lo discuten. Y no lo discuten porque muchos sindicalistas han sido prisioneros, y lo digo porque hablo de un sector importantísimo donde los dirigentes sindicales han caído en la práctica de lo que en algunos países se llamó el solidarismo, es decir, convertir a los sindicatos en departamentos de bienestar, que están preocupados única y absolutamente de mejorar los beneficios concretos del trabajador, pero cuando el trabajador pierde el empleo, se acabó todo. Y lo que era fundamental en el sindicato, cuidar el empleo y cuidar el salario, hoy día los dirigentes sindicales y los sindicatos han sido también permeados un poco con esta nueva mirada, con esta nueva forma de organización del trabajo que nos golpea fuertemente y que los sindicalistas debiésemos tener la capacidad al menos para pensar sobre estos grandes temas, que son temas de importancia. Bueno, pero el dato que les quería dar. Al 1 de agosto del año 2017, las personas que se ubican en el rango etario entre 56 años y 65 años de edad, 56 y 65 años de edad, es decir, en la antesala de la jubilación,
Las mujeres tienen acumulado en sus cuentas individuales 18.200.000 pesos, promedio. No les voy a decir cuánto es la mediana porque hay para suicidarse. ¿Cuánto tienen los hombres acumulados? Entre 56 y 65 años de edad, 33.320.000 pesos. ¿A cuánto puede acceder un hombre de 65 si golpea las puertas del Estado y logra acceder a la APS, al aporte previsional solidario? A una pensión de 192.000 pesos promedio. ¿Y cuánto aspira la mujer? A 81.000 pesos. Ese es el drama. Cuando la Comisión Bravo nos decía que el 60% iba a estar por debajo del ingreso mínimo, mentira, se equivocaba. Es mucho peor. Cuando nos dicen que el 70% de los trabajadores va a estar por pensiones por debajo del ingreso mínimo, se miente descaradamente. El 91% de los trabajadores chilenos, el 91%, nosotros no estamos en ese 91%. Nosotros somos afortunados los que estamos acá. El 91% de los trabajadores va a estar con pensiones. En los próximos años, si no hacemos nada, por ingresos, por pensiones inferiores al ingreso mínimo. Si estamos enfrentados a una situación que catastrófica, y lo decimos con esos términos, en lo absoluto alarmista. Pero si bien es cierto, la mirada del actual sistema es una mirada que uno podría considerarla fatalista, negativa, absolutamente, en lo absoluto tiene ni fatalismo ni es negativo. Es la constatación de un hecho objetivo, de un hecho real. Las cifras, a diferencia del pasado, las cifras están de nuestro lado porque son contundentes, categóricas, irrefutables y dan cuenta de que la perspectiva es tremendamente negativa si no hacemos absolutamente nada. Y como tenemos la posibilidad de hacer las cosas, hacer los cambios, es por eso que nosotros tenemos cierta confianza. Un solo dato, otro dato más que me parece relevante. Nosotros hoy día tenemos 200.708 millones de dólares. 200.708 millones de dólares. Manuel en eso es mucho más especialista en la materia, quizás podrá referirse a algunos datos importantes. Pero creo que los sindicalistas también tenemos la obligación de manejar algunas cifras. El excedente que se genera, del cual Manuel siempre lo repite permanentemente y que creo que es una herramienta importante para que nosotros nos apoyemos. Cuando se habla del excedente es un tema relevante, que yo siempre lo coloco como ejemplo. Actualmente los trabajadores, los que están afiliados a las AFP son un número cercano a los 10 millones de personas, un poquito más de 10 millones. La fuerza de trabajo es menos de, está alrededor de 8 millones y sin embargo vemos 10 millones de afiliados. ¿Cuánto estamos cotizando? 5.700.000, voy a redondear la cifra. 5.700.000 cotizamos o contribuimos. 4.300.000 no cotizan. ¿Por qué no cotizan? Porque los empleadores les descuentan la cotización, la declaran y no la pagan. Único país del mundo donde se puede hacer eso. Hay otros trabajadores que perdieron el empleo formal, están en el empleo informal y por lo tanto no contribuyen. Muchos trabajadores se dedicaron a taxistas, a gaffiter, a jardineros, etc. No tienen empleo formal y que es, ojo, algo que les puede pasar a todos los de la aristocracia obrera, los bancarios, los mineros, ¿sí? Porque nadie tiene asegurado el empleo de ustedes, pues. Si ustedes ganan una renta promedio 3 o 4 veces más que el promedio de los chilenos, no hay que con eso sentirse arrogante, desdeñar a nuestros compañeros. Al 50% de los trabajadores chilenos que ganan menos de 350.000 pesos líquidos, es lo que gana en promedio un minero de ustedes en una semana, el 50% de los chilenos lo ganan en un mes, el 50%. Y ese es motivo más que suficiente para que digamos, bueno, algo hay que hacer porque no tenemos garantizado el empleo hasta los 65 años de edad a los hombres y las mujeres a los 60 años. Todos estamos en una situación de absoluta incertidumbre, particularmente en un modelo, más que un modelo, en un sistema que cambia fuertemente las condiciones de trabajo y la forma de organización del trabajo producto de la incorporación tecnológica. No es un problema solamente de Chile, este es un problema que está afectando a toda la forma de organización del trabajo. Particularmente lo digo porque la incorporación fuerte de tecnología financiera es lo que está haciendo y desplazando a cantidad importante de trabajadores. Hay una perspectiva, si no cambiamos esto, una perspectiva importante de destrucción de fuerzas productivas. En el país mucha gente va a perder el empleo y por lo tanto tendríamos que pensar nosotros cómo lo hacemos. Bueno, decía que tenemos 200.000 millones de dólares, pero la gente, decirle a los trabajadores que tenemos 200.000 millones de dólares acumulados producto de nuestra humanidad, producto de nuestra fuerza de trabajo. Lo dicho de manera, entendido el capital como trabajo acumulado, como mercancía,
como acumulación de humanidad que nosotros dejamos todos los días en nuestros puestos de trabajo, esos 200.000 millones de dólares, un 40%, es decir, 80.000 millones están invertidos en el exterior, prácticamente todo en Estados Unidos. Si uno entiende cómo se busca la rentabilidad del capital, la rentabilidad se busca particularmente invirtiéndolo. A propósito que este año el fondo ha tenido una rentabilidad un rendimiento bastante alto producto del rendimiento bursátil, se logra esa rentabilidad invirtiendo en acciones, en el mercado bursátil. ¿Qué significa eso? Que yo tomo el dinero de los trabajadores, estos 80.000 millones de dólares, 80.000 millones de humanidad nuestra, la invierto en las empresas norteamericanas, producto que Trump dijo que bajaba los impuestos, por lo tanto las empresas se revalorizaron, entonces compro acciones, ¿y qué estamos haciendo al final? Estamos transfiriendo nuestra humanidad para que Trump desarrolle su política que le permitió capturar los votos de los estados del norte, Michigan, Illinois, prometiéndole la construcción de carreteras, la construcción de puentes. Es decir, con nuestra humanidad estamos financiando la construcción de carreteras a uno de los jefes de Estado más negativos para la estabilidad política, geopolítica del planeta. Si somos rigurosos, nosotros con nuestra humanidad estamos financiándole a Solari, a Calderón, Polar y Falabella para que avasallen los derechos fundamentales de los trabajadores en Perú. Vayan ustedes a ver cuál es la empresa que mayor inversión tiene, el retail más grande, Falabella. Ripley le sigue. Vayan a Medellín, vayan a Cali, vayan a Bogotá. ¿Quiénes son los que están construyendo los grandes malls? Sallé, Ahumor. ¿Con qué dinero lo hacen? Con nuestro dinero. Emiten bonos de deuda y capturan el ahorro previsional de los trabajadores. ¿Buscando qué rentabilidad? Rentabilidad para nosotros, pero fundamental rentabilidad del capital del cual se han apropiado durante 36, 37 años. Y algunos ingenuos pensaban que mira, qué importante que los capitalistas inviertan porque cuando generan alta rentabilidad, bueno, la terminan reinvirtiendo en el país, generando empleo, mejorando los salarios. Díganme algunos si ha visto esa promesa cumplida en nuestro país. Yo trabajo en el sistema financiero, pertenezco al Banco Santander y nosotros somos el fruto de 8 o 9 bancos. Banco Higgins, Banco del Trabajo, Banco Español, Banco Son y la Unión, Banco Santiago, Banco Centro Banco, Banco Talca. Todos desaparecieron y quedamos solamente en el Santander. ¿Cuántos somos hoy día? 10.000. ¿Cuántos éramos antes? 15.000. ¿Cuánto el nivel salarial? Ha bajado más de un 12% el nivel real salarial de los trabajadores. No negociamos colectivamente porque nos colocan un bono, como le pasa a la minería, y se acabó la negociación colectiva. Somos los sectores que está quedando con esas bonificaciones, pero la verdad es que la gran mayoría de los trabajadores sigue siendo objeto de tremendas ofensivas que le conculcan derechos fundamentales. Bueno, decía este tema de los 200.000 porque quiero terminar con esta parte que me parece relevante. Nosotros todos los años, el 57%, 5.700.000 trabajadores que contribuimos, que cotizamos, que pagamos de nuestro salario el 10% para que vaya a parar a las cuentas de ahorro más la comisión, estamos entregando 7.115 millones de dólares el año 2016. Las AFP toman ese capital, pagan a las compañías de seguro y pagan a las AFP algo 1.200.000 pensiones a compatriotas nuestros, y eso le significa un costo de 4.007 millones de dólares. ¿Cuánto es el excedente? 3.100 millones de dólares anuales. ¿Cómo podemos significar esa cantidad de 3.100 millones de dólares? Todos decimos, bueno, 3.100 millones, harta plata. Yo trabajo en comercio exterior, le pregunto a mis compañeros de la banca, le digo, y nosotros trabajamos con dólares, ¿cuánto es 3.100 millones de dólares? No pueden significar, no saben. Bueno, pero yo les voy a explicar cómo se puede significar 3.100 millones de dólares. Una línea del metro, para los que conocen Santiago, una línea del metro que se va a inaugurar la próxima semana, la línea 6 del metro, que recorre 4 comunas de Santiago. Se demoró 4 años y medio en construirse. Dio empleo a más de 50.000 trabajadores, una renta promedio de 700.000 pesos mensuales. ¿Recuerdan ustedes que un 50% gana menos de 350.000 pesos líquidos? Bueno, la construcción de empleo por un salario mucho más alto. ¿Saben cuánto vale esa línea? La línea 6 del metro. 1.370 millones de dólares. Y el excedente nuestro es 3.100 millones de dólares. El próximo año se inaugura la línea 3 del metro, que viene de la comuna de La Raín de arriba, da la vuelta y pasa a la comuna Independencia, los que conocen Santiago. 5 comunas, pasa por la Universidad de Chile. Vale 1.650 millones de dólares. O sea, para que entendamos cuánto es el excedente que generamos, y que en eso Manuel lo ha repetido hasta el cansancio en todos los programas que le han dado cobertura,
El excedente nuestro permite hacer 2 líneas del metro anuales. O dicho de otra manera, con el ahorro total que tenemos, podríamos construir más de 102 metros con todo nuestro capital. Entonces, cuando estamos hablando de estas cantidades, son cantidades siderales para la economía nacional, para nuestro producto, para nuestro país tan pequeño. La masa monetaria de la cual disponen los grandes grupos económicos para financiarse es brutal. No hay un país quizás medido por el producto que pueda tener una tasa tan grande y disponible a merced de ello prácticamente sin ningún tipo de regulación a un costo tan bajo. O sea, capturar ese ahorro interno nuestro al 4, a veces al 4, 5% anual y prestarlo al 30, 40, 50% en el retail se presta mucho más caro. Es justamente lo que ha permitido el surgimiento de 12 grupos multimillonarios que no los tiene ningún otro país de nuestra región. Pero además con el consiguiente peligro que nuestro ahorro previsional está sirviendo, y esto lo digo responsablemente, que nunca se aborda el tema geopolítico. Nosotros estamos financiando a grupos económicos que perfectamente empiezan a invertir en los países de la región. Y ustedes pregúntense, ¿ustedes creen a qué empresarios van a aportar con nuestro capital? A empresarios que tienen una simpatía con el movimiento social, con el movimiento sindical, con las posturas progresistas. Van a apoyar a regímenes como los de Macri, Temer, que están acabando con la seguridad social, a regímenes como el peruano. Es un tema para la reflexión. Yo lo planteo aquí porque es un tema relevante e importante que lo tengamos en consideración. Bueno, entro por los tiempos en una sola cuestión que me parece fundamental, que es la propuesta que hemos realizado los trabajadores y que estamos aglutinados en la coordinadora. Y explico bien brevemente qué es la Coordinadora Nacional No Más FP. ¿Estoy bien? ¿Sí? La Coordinadora Nacional No Más FP, estimados compañeros, que esperamos que la Federación Minera también sea parte de esta coordinadora, porque necesitamos que el mundo del trabajo sea el que le dé el sustento fundamental. Esta coordinadora nació hace muchos años, 5 o 6 años atrás, pero hace un año, un poquito más de un año, el 24 de julio, adquirió cierta relevancia producto de las grandes marchas. Pero está conformada por la Confusan, la FEMPRUS, la Confederación del Comercio, los bancarios, y últimamente se afilió o tomó la decisión en la Asamblea Nacional Colegio de Profesores y recientemente la última asamblea de la ANEF. Es muy importante que la Federación Minera y otros gremios también participen. ¿Cuál es el motivo fundamental que nos unifica o que nos une? La restitución de la seguridad social. Ese es el punto central, no más AFP. Y por tanto, hemos dicho, tienen cabida absolutamente todos. ¿Qué hemos planteado? Llegamos al arribo de una propuesta en el mes de noviembre del año pasado, la entregamos a la presidencia. La propuesta nuestra es un sistema de reparto con fondos de reservas técnicas. Más largo el tema para explicarlo, hay cartillas que después, ahí yo entiendo Carlos andaba trayendo algunas, pero pueden ingresar ustedes a la página nuestra para verla, www.coordinadoranomafp.cl, y pueden acceder a la propuesta de manera integral. Es una propuesta que permite capturar las contribuciones de los trabajadores activos, es decir, estos 7.115 millones de dólares, pagar las pensiones y el excedente que hablaba yo de 3.100 millones de dólares, más un fondo previsional que tiene el gobierno, cerca de 10.000 millones de dólares que están invertidos en su totalidad, un fondo de ahorro previsional invertido en los Estados Unidos, que el ministro de Hacienda, cuando los trabajadores del cobre, y esto es re importante, porque a propósito de que estamos, cuando se dijo que no había un peso para la minería, bueno, Rodrigo Valdés dijo que no había ni un peso, teníamos 10.000 millones de dólares invertidos en los Estados Unidos. La negación de entregarle recursos a Codelco para que expanda sus inversiones, inversiones fundamentalmente, es el campo fértil para que permitamos que la inversión extranjera siga enajenando toda la reserva que era del Estado chileno. Y curiosamente muchas de estas grandes empresas se vienen a financiar con nuestro propio ahorro previsional porque pueden emitir bonos de deuda. Y Rodrigo Valdés lo decía sin ningún tapujo, que vengan los chinos, que vengan los canadienses, y los chinos y los canadienses a veces ven el fondo de pensiones que tenemos nosotros, del cual se puede financiar, los grandes grupos económicos se pueden financiar, lo hacen por la vía directa o la vía indirecta, a través de un banco, a través de la emisión de bonos de deuda. Entonces estamos frente a una paradoja, y creo que los trabajadores de la minería tienen una responsabilidad histórica, porque la defensa de la minería no es solamente un tema
transitorio porque le genera empleos que medidos por el resto de los trabajadores, por supuesto que son empleos mucho mejores en términos de ingresos, pero además plantea un desafío de carácter ético, porque los trabajadores que laboran en la minería tienen un desafío de carácter ético, porque tienen que defender una de las reservas más importantes, que es la que le permita al Estado chileno, le permita a toda la sociedad chilena generar ingresos suficientes para abordar otras materias que son fundamentales, como la educación, la salud, la vivienda, etc. Porque cuando se nacionalizó el cobre, que se hizo en el gobierno de Salvador Allende, se hizo además con el beneplácito de todos los trabajadores de la gran minería, con el concurso no solamente de los trabajadores del cobre, sino que además también con la sociedad en su conjunto. Y por lo tanto el desafío de restituir este derecho fundamental de ser propietario de nuestros propios recursos naturales es un desafío que por supuesto nos asiste a todos, pero con mayor responsabilidad a los trabajadores que laboran en esta importante área de la economía. Y por eso que nuestra propuesta, cuando planteamos la recuperación de nuestro ahorro previsional, decimos, mire, trayendo los 10.000 millones que tenemos en el exterior, en un fondo de reserva de pensiones, que cambiarlo por un fondo de reservas técnicas, más el excedente que se genera anualmente, estamos en condiciones de mejorar las pensiones de todos los trabajadores. La tabla que tienen atrás ustedes es la única lámina que me interesa que ustedes observen, porque los sistemas de seguridad social y particularmente los sistemas de reparto establecen prestaciones definidas. Usted cuando entra a cotizar, a contribuir en un sistema de seguridad social, sabe, tiene un incentivo que en la medida que más contribuye la tasa de reemplazo es más alta. No como este sistema, que usted sabe que puede contribuir 20 años, en el caso de las mujeres sobre todo es mucho más dramático, pueden contribuir 20 o 30 años y se dan cuenta al final de su vida activa que el ahorro acumulado es tan precario y que calculado con estas tasas de mortalidad que las recomienda la Superintendencia de Pensiones y la Superintendencia de Valores, que le calculan a veces a las mujeres los 109 años de edad, por lo tanto tiene que tener 60 años más para distribuir su ahorro previsional, se da la paradoja que hay gente que tiene pensiones de 60.000 pesos y como son algunas universitarias, algunas mujeres no pueden acceder o no pueden demostrar que pertenecen al tercer quintil más pobre y por lo tanto se quedan con pensiones más bajas incluso que la pensión básica solidaria, que está en 104.000 pesos. Entonces, ¿cuál es el motivo para que la gente quiera contribuir? Nosotros, ¿qué le decimos a la gente? No pague un solo peso a las AFP. Esta semana va a haber una movilización de los honorarios. Son cerca de 400.000. Resulta que el Estado tiene casi 450.000, es decir, casi la misma cantidad de trabajadores honorarios. Esa es una grave falta del Estado chileno, de todos los gobiernos últimos, cometió una falta gravísima. Pero los trabajadores honorarios no quieren poner un peso porque es transferir una parte importante de su humanidad a estos grandes grupos económicos que capturan este ahorro y lo colocan a disposición de otros proyectos que no tienen absolutamente nada que ver con nosotros, y lo más grave es que los condenan a esos propios trabajadores a nunca poder disponer de nuestro ahorro, porque de paso hay que decir que este mal mentado derecho de propiedad, que para todas las otras cosas existe, en el caso particular nuestro jamás existe este derecho de propiedad. ¿Saben ustedes que se descubrió una trampa pequeña hace poco? Usted se puede ir 5 años a Perú, se radica en Perú y pide que le transfieran los recursos 100% y usted puede recuperar el 95%. Los chilenos no tenemos derecho al uso, al goce ni a disponer de nuestros recursos, porque si yo llego a los 65 años podría decirle a la AFP, si soy realmente propietario de esos recursos, que quiero retirarlo, quiero definir yo un criterio distinto respecto a cómo se va a calcular. Bueno, yo no voy a ahondar mucho en los aspectos críticos, porque ya lo sabemos, los sindicalistas sabemos perfectamente cuando observamos nuestro ahorro previsional. Como aquí estoy hablando con el sistema, con los trabajadores de la minería, bueno, ustedes saben que con 100 millones se accede a una pensión cercana a los 500.000 pesos en el caso de los hombres, la mujer a 480.000 pesos más o menos, siempre y cuando no hayan cambios bursátiles, porque ustedes saben que por retiro programado, que es la renta más alta a la cual podemos aspirar, todos los años hay que recalcular la pensión. Y curiosamente ustedes sepan de paso que nunca suben, siempre bajan. Por algo será. ¿Sí? Bueno, entonces, como muchos mineros tienen 150 millones de ahorros en las cuentas, que son el 2% de los chilenos, estamos dentro del 2% de los que tienen más de 100 millones de pesos, 150 millones les damos una pensión más o menos 700.000 pesos. Sí, 720.000 pesos el primer año, después es relativo, eso puede ir cambiando. Pero se da la paradoja que usted puede tener un ahorro mucho más grande y su pensión empieza a decrecer. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacen los trabajadores? Se van a las rentas vitalicias, porque la renta vitalicia les garantiza una pensión. Pero ahí tenemos que endosarles todo el fondo a las compañías de seguro, y si muere el trabajador,
un porcentaje menor pasa a su compañera, a su mujer, en el caso que sea casado, y si muere la compañera, ahí la plata quedó absolutamente para las compañías de seguro. Entonces, estamos frente a un tema que no merece mayor análisis, sino que comenzar a pensar cómo revertimos esta situación. Nosotros tenemos una propuesta concreta. El gobierno ha dicho, y lo han dicho todos los ministros de Hacienda, lo han dicho todos los agoreros, todos los defensores de las AFP, la gran mayoría de los políticos. Es re importante que lo tengamos claro en un año electoral. No da lo mismo votar por cualquiera. No da lo mismo votar por cualquiera. Y tenemos que ser claros los sindicalistas en particular. Tenemos que mantener la autonomía del movimiento sindical, que es fundamental. Nosotros en esta coordinadora hemos dicho, vamos a mantener la autonomía, pero tampoco somos asépticos a la política, tampoco somos neutros. ¿Y cuál sería la idea fundamental? Que ojalá todos los políticos tomaran en sus manos la defensa y una propuesta que permita acabar con las AFP. Bueno, de eso invitamos a todos los dirigentes a que no juguemos nosotros. Tenemos que jugarnos este año. Y me quedan 2 minutos, termino ahora. Nosotros hicimos un plebiscito, seguramente muchos de ustedes participaron la semana pasada. Participaron 1.072.000 personas. El 96,3% votó no más AFP. Todas estas encuestas truchas que hace Habitat, Google, que dicen que consultan a 2.000 personas, 3.000 personas, no tienen validez comparado con el nivel de masividad que tuvo este movimiento, que develó, entre otras cosas, un tema importante, lo veníamos conversando con Manuel, que la gente sí quiere participar. La gente joven quiere participar, vocales, mayoritariamente mujeres jóvenes que nunca habían votado, nunca, que no tienen absolutamente ningún interés en votar, pero sí comprenden que en la medida que votamos por algo que implica restituir un derecho fundamental, están dispuestos a jugársela. Y a propósito de la misma discusión que hacían ustedes al comienzo, y que tenemos todos los sindicatos, lo conversaba con el compañero, cómo encantamos, reencantamos a la gente, cómo combatimos esta suerte de alienación individualista que muchas veces golpea a nuestros propios compañeros y compañeras en los sindicatos, si no es sobre la base de ganarlos para una batalla que tiene sentido, y la lucha por la seguridad social tiene sentido. Por eso los jóvenes se movilizaron por las grandes marchas de las AFP, porque ven a su abuelo con una pensión de mierda, porque ven a sus padres con pensiones miserables, y porque cuando uno les explica en términos concretos a los muchachos de 30 años que están con un cartón universitario pero que sin empleo formal, que no tienen absolutamente ninguna perspectiva, y cuando les explicamos que las condiciones de trabajo están cambiando por la incorporación tecnológica, es justamente hoy más preciso, más urgente que ayer tener seguridad social, porque establecemos derechos fundamentales como mínimos. Nosotros los sindicalistas no podemos plantear en una asamblea la lucha por la otra utopía, por la nueva utopía, si no somos capaces de garantizarle a los viejos y a las viejas cuestiones fundamentales, previsión y salud fundamental. Después de eso podremos discutir el mundo de la utopía, la sociedad sin clases, la sociedad con clases, lo que quieran, pero si no somos capaces de ponernos de acuerdo en esta gran batalla, difícilmente, estimados compañeros y compañeras, vamos a tener la fuerza y la capacidad suficiente para enfrentar otros desafíos más importantes, que son por supuesto los que tienen en mente, y en los próximos meses la gran minería, tenemos los trabajadores del sistema financiero, los sectores de la economía que son más de punta en el país, telecomunicaciones, y creo que es fundamental entonces reafirmar nuestro compromiso por la lucha por la seguridad social. En esto tenemos cabida todos y todas, aquí nadie sobra, lo hemos dicho también. Los trabajadores momios que ganan el mínimo, que están totalmente desubicados, hay que ganarlo, pero no los vamos a ganar con la discusión sobre ideologizar, los vamos a ganar en lo concreto, demostrándoles cuánto es su ahorro previsional y cuánto es la perspectiva que le espera. Y se convierte en algo macabro cuando a ese trabajador le decimos, pero aparte, usted que se mantenga sano, porque si a la hora que se enferma, ahí se convierte en una tragedia. Ese es el desafío, estimados compañeros y compañeras. Yo los invito a que la federación esta, que tiene una jornada bastante extensa, mañana entiendo, asuma el compromiso también de sumarse a esta gran pelea. Es una batalla que justifica además, y el pretexto, es un buen pretexto para empezar a dialogar con nuestros compañeros y compañeras, para sacar esta suerte de propaganda que instalaron en los jóvenes nuestros, esta suerte que la política ráscate por tu propia uña es la que le da sentido, nada más alejado de la realidad. Solamente tienen transitoriamente la oportunidad de pensar así aquellos que tienen sueldo alto, aquellos que han sido afortunados por la vida, pero que tienen empleo, pero nadie tiene asegurado el empleo.
Y como la seguridad social tiene que ver con un principio fundamental que es restituir y reconocer ese derecho fundamental inalienable a la persona humana, es que nosotros tenemos que garantizarlo a todos los viejos y todas las viejas tienen derechos fundamentales que debemos reconocerle y garantizarle nosotros. Los más afortunados, los que trabajan en la minería, los que trabajaron en la banca. El viejo que fue menos afortunado, ¿ustedes creen que los trabajadores entran a trabajar por el ingreso mínimo? Hay gente que cree que un trabajador trabaja pidiendo, páguenme el mínimo, y no hay un empleo formal. No, nadie elige un empleo mediocre, todos quieren ganar sobre el $1.000.000. El problema es que no todos tienen la fortuna, y como no todos tienen la fortuna, la Seguridad Social hace ese acto de solidaridad. Los sanos a los enfermos, los hombres reconocen a las mujeres su aporte a la maternidad, los más jóvenes a los viejos, y por supuesto los que hemos ganado más a los que han ganado menos, los más ricos a los más pobres. Bueno, esa es nuestra propuesta, ya eso lo invitamos. Va a ser. Bien, como dijimos al principio, agradecer, nada, disculpa, al contrario, creemos que, como lo dije yo, somos verdaderos afortunados de tener la oportunidad de escuchar al compañero acá, que viene haciendo un trabajo de años y por lo tanto los que vamos a ganar somos nosotros en conocimiento. Después de la intervención de don Manuel Riesco, la idea es que poder participar en conjunto, vayan anotando las preguntas, las dudas desde ya y poder armar el como denominamos, conversatorio al cual queremos llegar y sacarle el mayor provecho. Les dejo con ustedes a don Manuel Riesco y mayor presentación creo que ya no amerita, ha estado con nosotros en otras oportunidades. Estimados compañeros dirigentes de la Federación Minera de Chile, estimado compañero Luis Mesina, vocero del movimiento No Más AFP, estimados compañeros dirigentes de sindicatos y organizaciones sindicales adheridas a la Federación Minera y también de otras organizaciones de los trabajadores, de los supervisores de la minería chilena. Estimadas compañeras y compañeros que asisten esta tarde a este congreso de la Federación Minera. Yo quiero agradecer a nombre del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, SENDA, de su director, el compañero Hugo Facio, ex vicepresidente del Banco Central de Chile. Él me ha encargado muy especialmente que agradezca a la Federación Minera por esta ocasión de dirigirnos junto al compañero Luis Mesina probablemente al auditorio más relevante que podamos tener respecto de este tema que interesa a todos los chilenos y chilenas especialmente. Y digo que son el auditorio más relevante, ustedes, más relevante, por ejemplo, que una comisión del Parlamento chileno, más relevante incluso que un auditorio que se reúne para definir su posición frente o para escuchar candidatos al Parlamento. Nosotros mismos estamos ahora en una campaña electoral y estamos dirigiéndonos a la ciudadanía precisamente con las mismas ideas que estamos exponiendo acá,
Pero digo que ustedes son un auditorio más relevante que todos ellos. Porque como decía el compañero Luis Mesina, este cambio necesario, imprescindible para nuestros viejos, nuestras viejas, pero más que solo para ellos, este cambio imprescindible para terminar uno de los abusos principales heredados de la dictadura y que 30 años de democracia no han sido capaces de terminar, este cambio necesario para restablecer la confianza de las chilenas y chilenos en el sistema político y en la democracia chilena, este cambio no lo vamos a conseguir solamente votando por autoridades, no lo vamos a conseguir argumentando en el Parlamento. Este cambio lo vamos a conseguir naturalmente eligiendo autoridades que estén permeables a hacer cambios y no otras que estén vinculadas precisamente a quienes han mantenido este abuso desde 1980. Naturalmente que es muy importante, no da lo mismo que en gobierno quien esté en el Parlamento. Pero aún así, este cambio no lo vamos a conseguir solamente por esa vía. Este cambio lo vamos a conseguir peleando. Como hemos conseguido todas las grandes cosas que nuestro pueblo ha hecho a lo largo de su historia y particularmente del último siglo. Lo vamos a conseguir peleando. Y no hay nadie que tenga tanta fuerza para pelear en nuestro pueblo más que ustedes. Si en algo es verdad que ustedes constituyen la aristocracia de la clase obrera, es en el mejor sentido, porque son ustedes quienes tienen la mayor capacidad de influir, porque tienen fuerza, porque trabajan en la producción de aquello que más le aporta a la economía chilena y naturalmente a las empresas donde trabajan. Y por lo tanto, un día de pelea, de paralización de ustedes, tiene mayor efecto que lo que puede tener a lo mejor 3 semanas de paralización de la empresa más grande que emplea más trabajadores en Chile, que es el Jumbo, que pueden estar 3 semanas en huelga y nadie se entera. En cambio, un día de paralización de ustedes, una semana, sale incluso en los diarios internacionales, porque tiene una importancia mayor. Y por lo tanto nosotros valoramos muchísimo esta invitación. Y no hay mejor manera de confirmar lo que acabo de decir, es decir, que esto no lo vamos a conseguir solo votando, que lo que pasó hace 2 semanas. Porque hace 2 semanas, sin ninguna propaganda en televisión, sin ninguna propaganda en cadenas de radios o en la gran prensa, sin que el Estado financiara la participación
para nada en ese acto, concurrieron a votar voluntariamente 1 millón de chilenas y chilenos, acogiendo el llamado del movimiento No Más AFP. Esa es una cifra del mismo orden de magnitud que las que poco tiempo antes habían participado en las primarias presidenciales en nuestro país, que contaron precisamente con todas las cosas que yo dije, con cadena nacional, con financiamiento, se les pagaba por voto a los viejos que iban no al que iba a votar, sino que para que pudieran recuperar la propaganda que hacían los candidatos. Y ahí votaron 1.700.000 personas. Y en este otro plebiscito votó 1 millón de personas, voluntariamente, en medio de la campaña electoral además. Y sin embargo, en la misma semana en que eso sucedió, en el Parlamento, la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados aprobó uno de los aspectos de la reforma que este gobierno, el de la presidenta Michelle Bachelet, ha presentado al Parlamento para reformar este sistema. Y veamos qué pasó en un caso y en el otro. ¿Por qué votó el 97%, me parece, de quienes acogieron el llamado de No Más AFP? Votó por terminar la capitalización individual, que en realidad es una forma disfrazada de ahorro forzoso para sacar dinero de los salarios y no devolverlo jamás. Votó el 97% por terminar con este esquema. Y el 97% votó por restablecer el sistema